Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Estamos transmitiendo una vez más este estudio del libro de los Hechos. Vamos en Hechos capítulo 15, versículo 22. Y le pedimos al Señor que verdaderamente pueda ser de edificación para cada uno de nosotros y que siempre, hermanos, la intención en el poder compartir la palabra del Señor es que cada uno de nosotros pueda ser edificados en la palabra. Si bien el estudio que hemos estado haciendo no es un estudio exhaustivo, sí es un estudio en el cual nos hemos ido deteniendo versículo por versículo y algunos detalles que creemos que es importante el poder mencionarlos y rescatarlos, pues mencionarlos y que nos lleven siempre a entender parte de la doctrina que se estaba desarrollando en ese momento y que posteriormente crece y se desarrolla y podemos entenderlo más plenamente en las cartas que escribe Pablo o que escribe Santiago o que escribe Juan, y llevarnos a un mayor entendimiento del Evangelio del Señor. El libro de los Hechos, hermanos, como lo hemos estado comentando, es un libro que narra los primeros eventos, las primeras situaciones, las primeras complejidades, el cómo se estaba desarrollando la iglesia y la doctrina en el siglo I, después de que el Señor ascendió. Pasaron 10 días para la manifestación del Pentecostés. Y de ahí fue el comienzo de la iglesia en esa guianza por el Espíritu Santo, siendo motivados, siendo guiados, siendo instruidos, y dejó a un grupo de hombres capacitados que eran los apóstoles. De ahí esos apóstoles escogieron a 7 diáconos, los cuales también en esa misma intención fueron dando fundamento al Evangelio del Señor, que es a través de Cristo Jesús. Y con la llegada del Espíritu Santo y con las señales, las obras, los milagros que existían, venía afirmándose más el testimonio de la palabra del Señor que estos hombres traían. Y posteriormente vemos en el capítulo 9, donde un hombre llamado Saulo de Tarso se encuentra con el Señor y también es enviado, pero también llevar el evangelio a los gentiles. Aquel que de primera mano trae la encomienda, dice el evangelio, que a Pedro le habían sido dadas las llaves del reino. Y lo vemos claramente, hermanos, en el libro de los Hechos, que es aquel el que da el primer mensaje después del Pentecostés y se abre la puerta hacia los judíos que habían sido judíos de nacimiento. Luego va a Samaria y también se abre esa puerta. Luego a los gentiles con Cornelio se abre la puerta. Entonces, esas son las llaves del reino que tenía Pedro, las cuales iban a abrir esa puerta para que el evangelio pudiera llegar en el cumplimiento de Hechos capítulo 1 versículo 8, y si este evangelio se expandiera a muchas regiones, a muchas ciudades. Ese era el propósito en el cual vemos el texto que el Señor le había dado esas llaves, y vemos que de alguna manera primaria el apóstol Pedro es el que empieza a compartir en estos lugares, primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y en esa parte que es lo último de la tierra, en Hechos capítulo 10 y capítulo 11, donde se le habla a Cornelio. Después vemos que aparece Bernabé y Pablo llevando el evangelio a los gentiles, primeramente Bernabé en Antioquía, y posteriormente juntos salen en ese viaje misionero, llegando primero a Chipre y luego a Asia Menor. Ahí, hermanos, es una gran bendición, empiezan a recoger fruto del mandamiento que Dios les había dado de ir y llevar el evangelio a los gentiles. Estamos en Hechos capítulo 15, donde concentra aquellos primeros cristianos que habían recibido el evangelio en Jerusalén y aquellos cristianos gentiles que habían recibido el evangelio en Asia Menor, en Antioquía, en Siria, y que ahora el conflicto era determinar cómo es que se podía encontrar o cómo es que se podía alcanzar la salvación en el Señor. Y estamos en ese punto. En Hechos capítulo 15, versículo 11, es determinante. Dice que la salvación viene de alguna manera para todos. Vamos a compartir nuestra pantalla siempre con la Biblia para que vayamos a algunos textos que estamos citando, podamos encontrarlos. Hechos capítulo 15, versículo
11, que vemos que este es un versículo clave. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Es determinante lo que dice Pedro, lo secunda Jacobo, y todos dan amén en este sentido, los apóstoles, los ancianos que estaban reunidos en ese lugar, y que se había determinado por palabra de Jacobo o de Santiago, que es el mismo, cuál es la directriz que iba a tomar la iglesia del Señor. Entonces hemos estado estudiando que llegaron un grupo de hermanos que venían de Jerusalén, causando conflicto en Antioquía, diciéndoles que solamente si se circuncidaban podían alcanzar la salvación, que era un punto de conflicto en aquellos gentiles que sí sabían lo que era la circuncisión, sabían lo que eran los ritos judíos, pero ellos de ninguna manera querían ser partícipes de la tradición o de la religión judía. Entonces esto tuvo que venir a confirmarse y afirmarse cuál era el medio de la salvación, y lo definen claramente en este concilio en Jerusalén. Y ahí marca la directriz en donde podemos encontrar que es por la gracia del Señor. Todo aquel que confiese el nombre del Señor, se arrepienta y venga a los pies de Cristo Jesús, es aquel que puede recibir la salvación, no a través de las obras, sino a través de la fe en Cristo Jesús, que murió por nosotros, se levantó de entre los muertos para darnos vida eterna, y es el único medio de alcanzar esa salvación. Ya las últimas 2 semanas estuvimos hablando de los 4 puntos que les piden a los gentiles que habían recibido al Señor Jesucristo y que por la gracia habían encontrado la salvación por el mensaje de Pablo y de algunos otros que fueron dispersos en Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 3, que llegaron hasta esas zonas, y podemos verlo en Hechos capítulo 11, que abarcaron estas zonas de Antioquía, de Chipre, fueron esparcidos y llevaron el mensaje, y simplemente era confirmar lo que el Señor había manifestado, que no es por las obras de la ley, sino por la gracia puesta en aquel que había sido enviado para traer la redención a aquellos que han estado creyendo y habían creído en Cristo Jesús. Entonces esos 4 puntos lo hablamos la semana pasada y antepasada acerca de estos 4 puntos. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles no se les inquiete, que se convierten a Dios, no se les impongan cargas, sino únicamente que ayuden con estas 4 cosas. ¿Cuáles eran estas 4 cosas? Que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto para poder tener una comunión con aquellos judíos que no gozaban de una plena libertad en su conciencia, y que tampoco aquellos judíos entraron en una confusión al ver a aquellos que estaban en una libertad y no cayeran en un libertinaje, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, como lo dice Santiago, que no se abuse de la libertad y caer en el libertinaje. Y esto es prácticamente de lo que está hablando el Evangelio del Señor. Entonces ellos lo definen en estos 4 puntos, que si bien se manejan de una manera no digámoslo impositiva, pero sí una manera autoritativa, por el medio de la palabra y por medio de la autoridad con la cual habían sido investidos los apóstoles, porque así lo escriben en la carta, les hacen saber que es necesario para mantener una buena comunión con los hermanos judíos, cristianos, los cuales habían recibido al Señor Jesucristo, y que después, imagínense, de vivir 30, 40 años bajo el judaísmo, ir dejando muchas de esas tradiciones. Y a través de las cartas de Pablo podemos encontrar la explicación de cómo fueron abandonando esas tradiciones, y cómo fue avanzando la historia que podemos encontrar registrada en el Nuevo Testamento. Podemos ver inclusive que el libro de la carta a los hebreos es determinante en cuanto a la directriz que tienen que seguir aquellos que habían abrazado la fe en el Señor Jesucristo, demostrando el nuevo pacto que es mejor
que el antiguo pacto, que Cristo Jesús es mejor que la ley y que Moisés. ¿Por qué? Porque en ese tiempo muchos judíos estaban regresando a la tradición por causa de la persecución, ya no de los judíos, porque los primeros 8 capítulos, inclusive hasta el capítulo 21, 22, los judíos son los que están persiguiendo a la iglesia. Pero después del año 68 empieza una persecución, pero ya de los romanos. ¿Hacia quién? Hacia los cristianos y también hacia aquellos judíos, porque en el año 70 es destruido el templo de Jerusalén, que era un punto de conflicto, y en esta invasión parece que es Domiciano quien destruye, por orden de Tito, destruye el templo de Herodes, y el cual es echado abajo, y que hasta la fecha, hasta el día de hoy, no se ha podido reconstruir. Pero bien, ese es el punto, esa es la historia, y por eso es necesario llevar una secuencia. Entonces quisiera orar para que podamos comenzar hoy con el versículo 22 en adelante. Démosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que ministres tu palabra en nuestras vidas, Señor. Dirija nuestros corazones, Señor, y nuestro pensamiento para que podamos compartir, Señor, con toda libertad tu palabra, trayendo bendición, Señor. Ayúdanos, danos entendimiento, Padre, y que podamos comprender plenamente tu palabra, Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, sé con cada uno de ellos, ministrales de tu amor y de tu paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Bien, vamos entonces a partir hoy con el versículo 22. ¿Qué pasa en el versículo 22? Primero se escogen a unos enviados. ¿Qué iban a hacer estos enviados? Llevar la carta. Pero llevar una carta, hermanos, de una resolución de un conflicto en el que estaba participando Pablo y Bernabé, era necesario que fueran 2 personas con autoridad reconocida en Jerusalén. ¿Para qué? Para que aquellos judíos que habían expuesto y dicho que era necesaria la circuncisión, se quedara evidente que en el concilio ese punto no se tomó en cuenta, sino se definió que la salvación era por gracia, y lo único que pedían es que atendieran estos 4 puntos para poder mantener una comunión y una paz entre los hermanos. Entonces, hermanos, en este concilio que se definió con las palabras de Santiago, marcando esta definición, todo fue unánime y de alguna manera manifestaron que estaban de acuerdo en esta resolución, y se decidió escribir una carta que iba a ser enviada junto con 2 emisarios, los cuales, además de leerla, pues tenían que traer una explicación, tenían que traer un consuelo, tenían que traer una paz, y no simplemente leerlo como un edicto, como algo impositivo. Por eso decíamos, aunque no es autoritativo, sí viene con la autoridad de alguna manera que el Señor les daba a aquellos hermanos apóstoles, aquellos ancianos, la propia iglesia de Jerusalén, que se dice en ese momento que es la iglesia madre, dirigida a una de las iglesias de gentiles de mayor importancia que está en Antioquía, el centro misionero, donde parte Pablo a su primer viaje misionero, segundo viaje misionero, y vemos que de ahí es enviado a compartir la palabra a los gentiles, y es al lugar donde Pablo decide llegar a dar cuentas. Cuando llega a Jerusalén, únicamente comparte y platica lo que el Señor ha estado haciendo con ellos, y le es importante el poder manifestar la obra que Dios estaba haciendo en medio de los gentiles. Por eso se completa el testimonio de la palabra, el testimonio de Pedro y la experiencia de Pablo con los gentiles. Pedro tuvo una experiencia con los gentiles con Cornelio y vino a recordarlo. Y Pablo habla de su experiencia con los gentiles en otras regiones. Por eso era necesario enviar a un par de hombres que pudieran no solamente llevar la carta, repito, ponerla ahí en escrito y que se acomodaran a eso que estaba dicho, como si fuera una ley dada por los hombres, y aunque lo establecen que fueron guiados por el Espíritu Santo, deberían de tener muy en claro el por qué y para qué lo hacían.
No sabemos, hermano, este concilio cuánto duró. Tenemos en los concilios que se han hecho a través de la historia de la iglesia, ¿sí? Concilios que duraron no solamente días, sino algunos meses y algunos hasta años, para que se llegaran a tomar resoluciones en cuanto a ciertos puntos importantes. Y en algunos de ellos, hermano, marcaron divisiones en lo que venía siendo la iglesia de los primeros padres apostólicos. Entonces, pero este concilio no sabemos cuánto tiempo duró, pero de alguna manera hubo un tiempo para poder definir y decidir hacia dónde y cómo tenían que caminar. Versículo 22, entonces leo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Entonces aquí quien definen son los apóstoles y los ancianos, ¿sí? Con toda la iglesia. Por eso hemos estado diciendo, hermanos, que es importante que la iglesia participe de una manera más orgánica, de una manera más presente. Pero para eso, hermanos, es necesario que crezcamos en el Señor, que crezcamos en la doctrina, no solamente sea sustentado en nuestro pensamiento, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo entiendo. Si no encontramos sustento en la palabra del Señor, hermanos, nuestra oportunidad de participar va a ser muy débil para poder aportar, para poder edificar en la iglesia del Señor. Y es lo que hemos estado compartiendo los días miércoles. ¿Cuáles son esos principios, hermanos, bajo los cuales tiene que ser edificada la iglesia del Señor? Es tener un alto concepto de Dios, el tener la autoridad plena de la palabra del Señor, una antropología correcta, una doctrina sana, una santidad personal y un liderazgo espiritual. Pues esos puntos los cuales tenemos que crecer nosotros, pero siempre sustentados en la palabra del Señor y tener una directriz, porque aquí la participación de la iglesia no nada más levanten la mano los que digan que sí, o levanten la mano los que digan que no, sino aquellos que levantaban la mano creyendo y afirmando, debían de tener un convencimiento, una claridad en el conocimiento de la palabra del Señor. Y estos primeros cristianos, que estaban los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, fue aquel lugar donde se desarrolló primeramente el evangelio, así como lo había indicado el Señor, en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Pero es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos, hermanos, que aquí entonces pareció bien. Y no hacen exclusión, no dicen que únicamente los apóstoles son los que tienen la autoridad para definir. Aunque hoy, hermanos, quisiéramos decir y pensar y hablar acerca de la autoridad apostólica, nosotros vemos y entendemos. Ya en su momento compartimos si es que creemos nosotros si todavía hay apóstoles en estos tiempos. Y no podemos mirarlo de la misma manera que se está desarrollando en este libro de los Hechos. Pero aquí vemos, hermanos, con toda claridad que hay un a involucrar. Aquí la figura de ancianos, lo hemos estado compartiendo y lo hemos estado explicando, es ancianos, obispos y pastores, es lo mismo. Cuando tú encuentras en la palabra cualquiera de estas tres, su función era la misma. Pastores, obispos o ancianos era la misma función. Aquí no era una jerarquía de quién era mayor, si eran mayor los apóstoles o los ancianos. Aquí no se mencionan los diáconos. Los diáconos se levantaron con una función específica en ese momento y tenían una función, hermanos, que algunos se recuerdan como Felipe, es uno de los que se recuerdan, Esteban, que murió martirizado, y Felipe lo podemos encontrar en Hechos capítulo 21, donde se habla de que era uno de los 7, entonces ese número no cambió, y se escogieron para un momento específico, para un tiempo en el cual el Señor los había llamado a hacer una labor y una función específica. Nosotros creemos que hoy en día dentro de la iglesia sí existen los ancianos pastores u obispos, que es la mismo, y los diáconos que también cumplen una función dentro de la iglesia. Y de ahí no hablamos de jerarquía, sino hablamos de la iglesia.
No hablamos del pueblo como un nombre despectivo, sino hablamos de la iglesia del Señor Jesucristo. Dice Pablo en Hechos capítulo 20, dice que es el pueblo que ha sido comprado por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y aquellos que han sido elegidos bajo un llamado especial, pastores, maestros, evangelistas, pastores hablando en el mismo nombre de ancianos y obispos, tienen la función de servir y edificar en el pueblo del Señor bajo la directriz de una sana doctrina, creyendo primeramente que toda la gloria del Señor y bajo la autoridad de la palabra de nuestro Dios, en el entendimiento, hermanos, que todos estamos necesitados de Dios. Tanto el que comparte y predica es un hombre débil y necesitado de Dios, imperfecto, como aquel que escucha también es un hombre imperfecto, débil y necesitado de Dios. Entonces nadie, hermanos, puede abusar de nadie. Simplemente el que tiene la palabra para poder compartir en ese momento la comparte, y aquel que está sentado tiene la oportunidad de recibir, discernir, juzgar el mensaje y aceptarlo en su vida. Entonces, hermanos, esto es lo que está aconteciendo. Por eso hablamos de una iglesia que es necesario que manifieste vida, que no solamente diga sí a todo lo que diga el hermano, lo que diga el pastor o lo que diga el anciano. No, juzguémoslo, pero a través de la palabra, no conforme a lo que sientes, porque hay muchos hermanos motivados por su propia concupiscencia, por su propio pensamiento. No, hermanos, tenemos que caminar fundamentado en lo que es el Señor. Entonces, hermanos, la iglesia participó eligiendo, ¿sí? Así como en Hechos capítulo 6, donde se escoge a los diáconos, dice que fueron escogidos por unanimidad. Todos estaban conformes, todos estaban conscientes. Aquí de la misma manera se decidió esto, enviar una carta y que aquellos que fueran enviados también fueran escogidos con ciertas características. Entonces se hicieron elegir estos emisarios para enviarlos a la iglesia de Antioquía, de la que se había recibido el pedido de una manera primaria para que este asunto fuera deliberado ahí con aquellos hermanos que tenían más tiempo en el Señor, más tiempo en el Evangelio y que de primera mano habían conocido al Señor Jesucristo. Y habían sido enviados con el fin de transmitir las decisiones. Una carta, hermanos, hoy en día puede parecer de algo impersonal, más a través hoy de los medios que manejamos, como el WhatsApp, como un mensaje de correo electrónico. Hay otras plataformas como Instagram. Hay muchas las desconozco porque no tengo Facebook. Es muy impersonal porque no sabemos en qué sentido lo está haciendo la gente. No sabes la reacción de la gente que está escuchando el mensaje, como este mensaje. Yo no sé la reacción que tú puedas estar teniendo en este momento, o si estás acostado, o si estás comiendo. Yo no lo sé. Por eso se buscó que se llevara esta carta, se leyera y también se consolara y se fortaleciera a los hermanos. Inclusive cuando se leyó esta carta hubo un gran regocijo en medio de los hermanos, y además hubo consolación y hubo fortaleza de estos dos que habían sido enviados. Pero ¿quiénes son estos dos que habían sido enviados para interpretar el significado de la carta? Asegurarse que pudieran tener el entendimiento del mensaje que se estaba enviando, que pudiera tener una aceptación este mensaje. Porque a veces pasa esto, hermanos, a veces el mensaje que compartimos el día domingo se comparte, pero a veces es necesario, hermanos, ya en la comunión con los hermanos, el asegurarnos que ese mensaje esté llegando con toda claridad, que ese mensaje esté teniendo el entendimiento adecuado. ¿Y cómo se va a ver la efectividad del mensaje del Señor? De la manera en que estamos teniendo nosotros comunión como hermanos en Cristo Jesús. Entonces leemos, ¿quiénes son estos? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia de Jerusalén, elegir de entre ellos varones, hombres, y enviarlos a Antioquía,
¿sí? Eran enviados con una misión, con una labor, con una función a un lugar para que hicieran algo. ¿En dónde? En Antioquía. ¿Quién los iba a acompañar? Pablo y Bernabé, que fungían como autoridades o como hombres designados o como hombres de reconocimiento y prestigio en Antioquía, Pablo y Bernabé. Hicieron enviar a dos, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, ¿sí? Hay otro que se llama José Barsabás y otro que es escogido Matías, cuando se iba a escoger al apóstol que iba a, a suplir la ausencia de Judas, aquel que había traicionado al Señor. No sabemos si hay una relación entre este Judas Barsabás, sí, no sabemos si hay una relación. Pero es donde se menciona a Barsabás, José llamado Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Aquí es muy importante, eran hombres reconocidos, y vamos a ver cómo dice la versión de los Américas, hombres prominentes, ¿sí? O sea, que no eran cualquier individuo, cualquier persona, sino eran hombres que de alguna manera tenían conocimiento de quién era el Señor Jesucristo. Tenían conocimiento de la visitación del Espíritu Santo. Tenían conocimiento a través de cómo era la forma de encontrar y de recibir la salvación. Y tenían muy en claro que no era necesario imponer cargas como la circuncisión o seguir los ritos y las tradiciones judías. Tenían que poder explicarlo. Es así como si el día de hoy un familiar tuyo te pregunta algo con respecto a la Biblia y tú le dices, déjame preguntarle al hermano anciano o al hermano pastor. Yo creo que no. Debemos de estar preparados, hermanos, para dar una justa y santa respuesta con respecto a algo que te pregunte algún familiar, algún amigo, compañero de trabajo, compañero de la escuela, conocido, vecino. Pues es necesario estudiar las Escrituras, es necesario estudiar la palabra del Señor y comprometernos, hermanos, en ese conocimiento. Por eso quizás nos hemos detenido así poco a poco en cada texto. Por ejemplo, decíamos, esto pues no hay mucho que hablar, mucho que decir. Pues sí, por ejemplo, entender quién es Silas, sí. Entonces, hermanos, vemos que esta decisión de enviar hombres calificados a Antioquía es de peso, porque estos hombres han de comunicar, explicar lo que se deliberó, lo que se platicó, cómo estuvo la situación, por qué era necesario tomar estos 4 puntos y pedir a la iglesia de Antioquía que acepte estas decisiones y mantenga así la unidad de la iglesia, tanto los gentiles como los judíos. Su tarea, hermanos, era crear una armonía entre los gentiles y entre los judíos, que ya no venían a ser 2 pueblos, sino venía a ser un solo pueblo, como lo dice en Efesios capítulo 2, algo que parecía imposible, en Cristo Jesús fue posible, que de 2 pueblos hizo un solo pueblo. Entonces, este concilio llega a este acuerdo unánime de elegir a hombres que son capaces de cumplir esta misión. Y ellos no van solos, sino van acompañados por Pablo y Bernabé. ¿Quiénes son estos nombrados? Ya lo decíamos. Quien de alguna manera podemos encontrar más, quién es Silas, que es el que acompaña a Pablo en su segundo viaje misionero. Cuando Silas y Judas visitan Antioquía, se pasan ahí un tiempo y Silas decide quedarse y después decide acompañar a Pablo en este segundo viaje misionero, ya que tiene un conflicto no menor con Bernabé y él decide acompañarlo. De Silas entonces podemos encontrar, hermanos, que este era un hombre reconocido, versículo 32, era profeta, dice, también junto con este Judas, versículo 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, sabemos que los profetas y los apóstoles se desarrollaron en el primer siglo.
y eran de alta importancia porque a través de ellos, hermanos, se estaba manifestando la revelación de la palabra del Señor. Hoy en día, hermanos, ya no hay revelación. Ya el canon está cerrado en los 66 libros que tenemos, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, en total 66 libros que tenemos el día de hoy y nos hablan del plan completo, del plan perfecto de Dios, y que la palabra, hermanos, fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero en este momento, lo decíamos al inicio, se estaba manifestando, hermanos, verdaderamente la profecía, la palabra profética que el Señor estaba dando en ese momento. La profecía de alguna manera es progresiva, desde el Génesis hasta Apocalipsis, va trayéndonos más claridad, más seguridad, más entendimiento del plan del Señor. Hoy, cuando compartimos la palabra del Señor, lo que tenemos, hermanos, es una iluminación en la interpretación de algún texto o de algún pasaje bíblico, mas no una revelación. La revelación terminó cuando se cerraron los 66 libros. Y cuando eso se constituyó, hermanos, aunque ya estaban escritos en el año 100, el canon se constituyó después del año 300. Bien, entonces eran profetas, además podían consolar, por eso confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y no palabras de que, como hoy en día podemos decir, échenle ganas, esfuércense. No, hermanos, si era sustentado en el propio evangelio que se estaba desarrollando, sustentado en las escrituras que muchos no conocían, como los gentiles, o muchos no comprendían, como los judíos. Porque una de las reprimendas que el Señor les hizo a los judíos, ejemplo, en Juan capítulo 8, que hemos estado hablando mucho, es que el Señor les reprendía porque no habían entendido o no habían interpretado de una manera correcta las escrituras. Y eso es lo que hoy tendríamos que hacer, hermanos, interpretar de una manera correcta las escrituras. Entonces, estos eran profetas, tenían consolación, eran conocidos, reconocidos y tenían abundancia de palabra. Por eso es que eran de alguna manera reconocidos. Entonces, principales entre los hermanos, dice la Biblia de las Américas, prominentes, reconocidos. No vamos a hablar de prestigio, pero sí eran hombres reconocidos en la congregación. Y lo más importante, hermanos, es que seas reconocido por Dios. Y si eres reconocido por Dios, hermanos, no importa muchas veces la aprobación de los hombres, sino que verdaderamente seamos reconocidos delante del trono de nuestro Señor. Y que seamos reconocidos como sus hijos, como sus amados, los que somos obedientes a su palabra. Perdón, hermanos. Entonces encontramos quién era Silas o Silvano, sí, que es lo mismo. En otros pasajes de la palabra podemos encontrarlo como Silvano. Entonces vemos en ese versículo 32 que era reconocido algunas de sus credenciales, que era profeta, llevaba consolación, traía palabras, era ciudadano romano, como podemos leerlo en Hechos capítulo 16, versículo 37. Perdón, hermano, estoy padeciendo un poco de la garganta. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, tanto Pablo como Silas, ya explicamos cómo Pablo pudo haber adquirido su ciudadanía romana, que lo encontramos. Dice aquí, siendo ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Está hablando en plural, no en singular. Está hablando que los dos eran ciudadanos romanos. Era un predicador, segunda de Corintios, que es de quien más podemos hablar porque queda registrado. De Judas no podemos encontrar más.
Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, ha sido predicado ¿por quién? Por mí, Silvano y Timoteo. Entonces, a diferencia que cuando anduvo con Bernabé, que Pablo parecía el que llevaba más el mensaje, aquí vemos una distribución quizás no más equitativa, pero sí una participación más activa de Silvano. Inclusive cuando se escribe en Tesalonicenses, se reconoce a Silas como alguien que estaba llevando el mensaje y es dejado con algunas delegaciones especiales. Y también, hermanos, después se volvió un amanuense. ¿Qué es un amanuense? Alguien que de alguna manera, como Pedro, que se dice que Pedro no sabía escribir. Entonces había alguien que escribía y ese era el amanuense. Entonces alguien estaba dictando, alguien estaba hablando, alguien estaba compartiendo bajo esa dirección de Pedro en este caso. Vemos a la participación de Asilas como su amanuense. Entonces, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente. ¿Quién es el que escribe? Aquí podemos decir es que el que escribe es Pedro, no, pero por mano de Silvano. Silvano es el que está escribiendo de su puño y letra, pero el que está hablando, el que está trasladando ese mensaje o el que está queriendo manifestar de parte de Dios algo, es Pedro, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces lo tiene por hermano fiel, os he escrito brevemente. ¿Quién es el que escribe? Silas o Silvano, como decíamos, este mensaje que es el mismo, aquí está, miren, Hechos capítulo 15, versículo 22, ahí está Silas o Silvano, mencionado, escoger entre de Pablo, a Sabás y a Silas, versículo 40, Pablo escogió a Silas y partió cuando sale en su segundo viaje misionero, Pablo. Entonces vemos que aquí también Silas tiene una labor de escribir. Silas o Silvano es el mismo. En Hechos capítulo 18, perdón, capítulo 18, versículo 5, aquí se le da una misión especial a Silas. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, que habían sido delegados en ese lugar, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces ellos regresaban con una función específica. Debemos de recordar, Timoteo se le dirigieron 2 cartas, no encontramos ninguna carta dirigida a Silas, pero fue un colaborador importante, Silas, en el desarrollo del evangelio, no del ministerio de Pablo, del evangelio de Jesucristo. Que eso es muchas veces, es decir, soy colaborador de tal hermano desarrollando su ministerio. No, hermanos, lo que se está desarrollando es el evangelio de Jesucristo y tenemos que permanecer en ese punto con esa claridad en nuestras vidas. Entonces este fue el encargo que se reciben estos hombres, entregar carta en mano, que suponemos o creemos que se hicieron copias, porque Lucas de alguna manera, esta carta lo que pensamos es que se escribió en griego, porque era dirigido a los hermanos que estaban en Antioquía, que en su mayoría el lenguaje común que se hablaba en esas regiones no era el hebreo, sino era el griego. Entonces, este Lucas pudo haber tenido una copia de esa carta. De la misma manera, hermanos, que muchas de las cartas que hacía Pablo o que hacía Santiago o que hacía Judas o Pedro o Juan eran copias. Lo que hoy tenemos, hermanos, en nuestras manos y de donde se sacó la traducción de las Biblias que hoy tenemos, no fue de las cartas autógrafas, no fue de aquellas que se escribieron de puño y letra de los apóstoles o de Santiago o de Judas o del apóstol Juan, o del apóstol Pablo, o del apóstol Pedro, no. Sino era de las copias que se pudieron rescatar con el tiempo.
Entonces, hermanos, estas cartas se copiaban y se trasladaban. Entonces, ¿cuál era su mensaje? Llevarlo, ¿sí? Entonces, podemos entender que Jacobo fue el que redactó esta carta, porque ya en un momento lo explicamos, que es la manera en que escribe Santiago en el Salud. Las únicas lugares donde encontramos que alguien escribe así es aquí en este texto y cuando escribe Santiago. Y otro texto donde escribe un hombre más adelante en el libro de los Hechos, pero son unos hombres que son romanos. Este es el saludo que hace Santiago o Jacobo, que ya explicamos quién es. Entonces, este discurso, hermanos, que hizo Jacobo, es lo que se escribió, fue lo que definió y fue lo que se escribió en la carta. Entonces, ese es el cuerpo de la carta. Veamos cómo se compone el cuerpo de esta carta principales. Entonces, leemos. Entonces apareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Aquí vemos que está el orden. Habíamos dicho que el orden se empieza a intercambiar. Cuando están en el primer viaje misionero es Pablo y Bernabé. Cuando están en Jerusalén se dice que Bernabé y Pablo. Aquel que está describiendo es Lucas. Lucas de alguna manera siempre trata de ir siguiendo y afirmando tanto en el Evangelio, que es el mismo de lo que está predicando Pedro como de lo que predica Pablo, va manifestando y respaldando de parte de Dios con las señales que se iban haciendo y con los mensajes que traían. Entonces deciden enviar a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Y aquí hay dos puntos, y este es el cuerpo de la carta. ¿Qué dice el cuerpo de la carta? Pues empieza con un saludo. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, esos son los que escriben. Ese es quién es el que escribe la carta. Ay, perdón, hermanos. ¿Quién es el que escribe la carta? ¿Y quién es quien la recibe? Los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud o saludos, como dice aquí en la Biblia de las Américas. Aquí decíamos que el único lugar donde aparece ese saludo aparece en Hechos capítulo 23, versículo 26. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Pues esos son romanos. Aquí Santiago, que es de la misma manera en que se dirige a los hermanos cuando escribe Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a quien se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Salud o saludos. Perdón, hermanos. Bien, y aquí hay otra manera, pero aquí es saludéis. No, aquí es salud. Esta es la versión 60 y la versión de las Américas. Aquí veamos, hermanos, a cuántos hermanos fue compartida esta carta, nada más para que tengamos una idea. Toda esta región dice la palabra a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía. Antioquía está aquí. A las iglesias de Cilicia, toda esta región, y a las iglesias que están en Siria, todo esto. Y posteriormente podemos ver que cuando Pablo sale a su segundo viaje misionero, él decide llevar lo que se había decidido entre los hermanos a todas las iglesias que en ese primer viaje misionero se habían levantado, en Listra, Iconio, Derbe, Antioquía de Pisidia, en Perge, Natalia. Decide que de esa manera se lleve ese mensaje de la decisión que era muy importante. ¿Cuál?
que la salvación venía por la gracia del Señor Jesucristo, que no era necesario seguir las tradiciones ni circuncidarse en medio de los judíos. Inclusive en el cuerpo de la carta ya no se menciona que es necesario que se circunciden, ya no se menciona que es necesario que se apeguen a los ritos, las tradiciones, guardar las fiestas, guardar los días, las tradiciones judías. Por eso hoy, hermanos, cuando presentemos el estudio de la Navidad, vamos a ver la importancia del calendario semanal, del calendario anual, y por qué tiene una trascendencia hasta el día de hoy en nosotros. Entonces la carta, miren, el alcance que iba a tener. Jerusalén está en esta parte. Iba a ser distribuida, leída, y además se llevara el mensaje de estos hombres para que quedara claro. El punto de reunión principal iba a ser de Antioquía, y de ahí se tenía que llevar ese mismo mensaje a todos los hermanos. Cuando vemos en Hechos capítulo 16, cuando sale Pablo con Silas, deciden enviar y llevar esa misma carta con lo que se había resuelto. Regresamos a compartir la Biblia. Solamente quería que de una manera más gráfica pudiéramos ver hasta dónde alcanzó este concilio. Si el evangelio, hermanos, tenía que alcanzar a todo el mundo, pues en el inicio, para que se tuviera claro cómo es que iba a ser el desarrollo del evangelio, era necesario este concilio. Por eso nos hemos detenido tanto, hermanos, en esta carta, y como al principio fue fundamental para que no quedara duda ni que llegara una imposición de Pablo, que había hecho quizás a un lado todos los ritos, tradiciones judías. No, y era el por qué y para qué se había hecho esto. De que Pedro de alguna manera también pudiera haber renunciado a ese tipo de cuestiones que le costó trabajo. Vemos oposición en la carta a los Gálatas. Pablo lo menciona, que aún a Bernabé ya lo había confundido en cuanto a cómo comportarse con los hermanos en cuanto a las cuestiones de comida. Perdón, hermanos. Dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Aquí hay algo muy interesante. Es muy significativo, hermanos, que estos hermanos de Jerusalén se ponen a un mismo nivel que los creyentes que estaban en Antioquía. No les hablan como superiores, sino les hablan como hermanos. Se sabe que la iglesia que está en Jerusalén, en su gran número son judíos que habían aceptado al Señor Jesucristo y estaban abandonando muchas de las tradiciones y de los rituales judíos. ¿A quién se están dirigiendo, hermanos? Para un judío decirle hermano a un gentil, a un pagano, eso era imposible. Hasta el día de hoy, los judíos, a nosotros, los gentiles, le voy a decir que nos dicen perros, nos tratan como bestias, no redimidos. La única manera de llegar a ser hombres para el pensamiento judío es aceptar las leyes y las tradiciones judías, circuncidarse. Esa es la única manera. Inclusive dentro del pensamiento judío, la propia ley escrita en el Antiguo Testamento, la única manera de que el hombre pudiera llegar a ser en un entendimiento razonable es que leyera y aprendiera la ley mosaica. Entonces, para decirle a alguien que estaba en otro lugar, que sabía que venía de ritos y de tradiciones paganas, decirle hermanos, verdaderamente esa es la trascendencia, hermanos, del evangelio. Por eso, no sé hoy si te cuesta trabajo decirle hermano al hermano que está cerca de ti, o quizás al hermano que sientes que no te cae bien, o ahí tienes algún conflicto con él. Veamos la trascendencia de las palabras, hermano. Por eso quizás nos hemos detenido en el texto, en estas palabras. Entonces se pusieron a un mismo
a un mismo nivel. El mensaje es de un grupo de hermanos cristianos, no de judíos, mandándole un mensaje a los gentiles. Somos los mismos, somos del mismo cuerpo de Cristo Jesús. Estamos en lo mismo, estamos creciendo, estamos desarrollándonos, estamos siendo fuertes en el Señor. Y eso era fortalecer a los hermanos nacientes en la fe, no derribarlos, no tirarlos, no decirles qué mal están, por el contrario, afirmarlos y decirles que lo que habían creído era cierto, era verdadero. Por eso se llenaron de regocijo. Por eso dice que cuando llegaron a Antioquía, mire, en el versículo 30, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Entonces dije, no estábamos equivocados, tenemos por cierto. Por eso es una alegría, hermanos, cuando vas a otro lugar, a otra región, de aquí del país inclusive, o a otro lugar del planeta, los que han tenido oportunidad de viajar, y te encuentras con un hermano que está fundamentado en la misma fe y vemos que no hay una contradicción en cuanto a lo que creemos conforme a la palabra, te regocijas en el Señor. Por eso yo creo que cada palabra fue cuidada, cada palabra que fue escrita, y de alguna manera se disculpan también por el conflicto que generaron otros hermanos que ellos no habían enviado, y eso es lo que escribe. Este encabezado, hermanos, indica claramente que los apóstoles y ancianos están libres de cualquier asomo de discriminación racial. Como lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 27 y 28, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Eso es lo que querían dejar bien en claro. Y vemos lo siguiente, que se disculpan. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, eso ya lo explicamos en esta carta, en este libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 1 y 2, el conflicto que se había generado. Han salido de nosotros los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras. ¿Y cuáles eran las palabras? Ya lo dijimos, ahí está en el versículo 1 y 2. Si os circuncidáis conforme al rito de Moisés, si os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Ese era el punto. Y más adelante en el versículo 5 habla ya cuando llegaron, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley. ¿Para qué? Para ser salvos. Ese es el punto. Los inquietaron, los perturbaron, los hicieron sentirse tristes, que habían sido engañados. Por eso era la preocupación de Pablo y Bernabé, ir a Jerusalén y arreglar el asunto de una manera personal. Y la respuesta tenía que ser también de una manera personal, no solamente de Pablo y Bernabé, porque ellos fueron los que llevaron el mensaje de una manera primaria. Entonces tenía que venir un respaldo de los hermanos que estaban en Jerusalén y decirles, hermanos, lo que les habló Pablo y Bernabé es cierto. Y además nosotros lo afirmamos, lo aseguramos y le damos gracias al Señor por sus vidas. De ese nivel tenía que ser, hermanos, el mensaje. Y la disculpa aquí que presentan los hermanos de Jerusalén diciendo, discúlpenos hermanos, no fue nuestra intención perturbarlos, porque eso es lo que dice. Dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros a los cuales no hemos dado orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Han inquietado la paz que hay en sus almas, la seguridad en su corazón, mandando circuncidaros y guardar la ley, un mandamiento. Vamos a ver cómo dice la versión de las Américas, que algunos de entre nosotros a quienes no autorizamos os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Sí. Aquí, por ejemplo, omite en este versículo 24 este texto, mandando circuncidaros y guardar la ley. Que eso es lo que vimos en el versículo 1 y el versículo
5 de Hechos capítulo 15. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, ese acuerdo que estuvimos estudiando, elegir varones. Primero le dice quiénes son los que son enviados, con qué propósito. Sí, que no solamente fuera una carta impositiva, sino fuera una carta en la cual fuera el consuelo y la bendición y la dirección que se había decidido seguir. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Aquí vemos a quién escriben primero, Bernabé y luego a Pablo, porque Bernabé es el hombre que era conocido en Jerusalén y además es el primero que fue enviado de Jerusalén a Antioquía. Bernabé reclutó a Pablo y Pablo creció y se fortaleció en Antioquía junto con Bernabé y después hicieron su primer viaje misionero. ¿Quiénes eran Pablo y Bernabé? Sabemos hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos que de alguna manera lo explica Pablo, cómo fue casi muerto ahí en una de las ciudades que habían visitado, cómo habían sido apedreados, cómo habían sido perseguidos. Habían enfrentado persecución, casi muere asesinado en Hechos capítulo 14, y que ellos habían tenido la disposición para sufrir por la causa de Cristo. Y esto, hermanos, fue un patrón constante en sus vidas. Y hermanos, es el reconocimiento más noble que se podía recibir en ese tiempo de cualquier hermano que estuviera en la fe en ese tiempo en la iglesia naciente en el primer siglo. Vivir y morir por Cristo Jesús. Hoy parece que estamos llenos de privilegios, llenos de circunstancias, entre la iglesia más grande, entre la iglesia más poderosa, el que su grupo de músicos y cantores sea el más grande, o el que tenga más ordenada la iglesia con el mayor número de ancianos, el mayor número de diáconos, si tiene medios de comunicación, si se han escrito libros. Aunque bien, hermanos, aquí no está escrito, ¿verdad? Que eran reconocidos si escribían libros, si tenían medios de comunicación, como alguien me dijo, pero se compartía el mensaje yendo en barcos, atravesando montañas. Sí, pero era en exposición de sus vidas. Eso es a lo mejor lo que el hermano no me comentó, ¿verdad? Lo único que me dijo, no, es que sí, no había internet para mandar el mensaje, pero sí, había barcos, había carretas y había caballos y había que atravesar montañas, ¿verdad? En una refutación que se me hizo con respecto a que no participar de la Santa Cena por internet, ¿verdad? Pero a lo mejor algo que se omite es que había sufrimiento por el Evangelio, hermanos. Algo que hoy nos cuesta trabajo reconocer, vivir, experimentar, desarrollar en nuestras vidas. Entonces, hermanos, eran reconocidos. Pablo y Bernabé llegaron de Antioquía. En Antioquía sí sabían lo que habían hecho. Ahora, lo que estaban diciendo los hermanos que estaban en Jerusalén, nosotros estamos también de acuerdo que han sufrido, que han padecido. Y aquí no comparan con Pedro, que había sido encarcelado 2 veces, que había sido puesto ya casi a punto. Cuando muere Santiago, Pedro es perseguido también para matarlo. Entonces, vemos claramente, hermanos, que el alto honor que estaban siendo mencionados en esta carta, Pablo y Bernabé, era porque tenían por padecer por el Evangelio. Y eso es lo que dice, ¿verdad? Dice, amados Bernabé y Pablo, además les dice que son amados. Sí. Dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es, hermanos, la categoría que reciben. Hombres que han expuesto su vida. Ahora, a lo mejor no hemos llegado a esa categoría, ¿sí? De desarrollar, de poner en riesgo nuestras finanzas, quizás, pero quizás no a esta medida.
de poner en riesgo nuestras vidas. Por eso a veces comprendo un poco el mensaje del hermano Paul Washer, de que no hemos padecido plenamente el Evangelio y quizás sentados en nuestras bancas cómodas podemos decir amén y decir gloria a Dios, pero quizás no nos hemos encontrado en una situación de dificultad donde podamos glorificar al Señor. Así que enviamos a Judas y a Silas, que ya dijimos quiénes eran, a lo mejor ellos no los conocían, pero van con el respaldo de Pedro. No, a mi hermano, también es algo importante, no sabemos cuántos de los apóstoles estaban ahí. Lo que sí podemos tener claro es que estaba Pedro. Santiago no era apóstol, era un anciano reconocido, que muchos lo confunden. Es el que escribe la carta, no era uno de los hermanos de Jesús. Así que enviamos a Judas y a Silas, a los cuales también de palabra, ¿sí? O sea, no solamente les van a dar la carta, sino también de palabra os harán saber lo mismo. Y aquí viene un respaldo muy fuerte en cuanto a la comunión con Dios. Este era lo que creían estos hermanos en el inicio, en el siglo I, ¿sí? Porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo, el involucrar al Espíritu Santo en esta decisión. No solamente como una mención o como decir, el Señor nos envió. No. Era la autoridad que estaba manifiesta no solamente en los apóstoles. ¿Quién les había dado esa autoridad? El Espíritu Santo. Por eso el Señor les dijo que tenían que esperar a que fueran investidos por el poder del Espíritu Santo, y después de ello tendrían que predicar el Evangelio. Ese era el respaldo. Y con este respaldo son enviados, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Aquí se invierte un poco el orden. De sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis pasando bien. Entonces, tres cuestiones en cuanto a ya lo dijimos, en cuanto a las cuestiones de la comida y los rituales del culto en cuanto a los alimentos, y el otro es las cuestiones de la inmoralidad sexual, que ya las explicamos. Llevamos 2 semanas explicando estos 4 puntos. ¿Tienes alguna duda? Puedes buscar ahí los mensajes anteriores de este libro de los Hechos. Así pues, los que fueron enviados, y aquí ya empieza la descripción ya de todo lo que se planeó, se platicó, se estructuró en la carta, lo que se habló, cómo fueron escogidos. Ahora va a hacerse el hecho relevante de que son enviados junto con Pablo, Bernabé, Silas y Judas, con esa misión específica, a toda la región que pudimos ver en el mapa. Y le damos gracias al Señor, hermanos, que pudimos terminar. Pensé que no iba a poder con la garganta, que estoy un poco afectado. Pero los propósitos de Dios se cumplen, hermanos. Y creemos que hoy en día Dios puede traernos consuelo y fortaleza a través de su palabra. Que Dios, hermanos, nos ha enviado a llevar el mensaje para traer fortaleza, consuelo, dirección, ministración a nuestro corazón. Y esa carta en ese primer siglo fue importante, que trascendió, hermanos, a muchas regiones, a muchos lugares. Por eso es que este concilio, hermanos, fue determinante para el camino del evangelio que estaba comenzando. Y ahora sí, hermanos, no hubiera nada que lo detuviera, ni el propio hombre, hermanos, porque el hombre pudiera matar a los emisarios, a los mensajeros, pero no el mensaje de Cristo Jesús. Dios te bendice, hermanos, y esperemos que el Señor siga hablando a tu vida y a tu corazón. Por eso lo importante no es el mensajero, sino el mensaje que el Señor tiene para tu vida. Y estemos pronto, hermano, por subir el estudio que hemos estado hablando de la Navidad, que va a haber algunos cambios con la idea que tenemos en la iglesia nosotros, la directriz que tenemos. ¿Cuál es nuestra postura en cuanto a la Navidad? Ya la conoces, sigue siendo la misma, simplemente hay algunos puntos que queremos aclarar. El Señor te bendiga y el Señor sea contigo y tu familia. Bendiciones a todos, hermanos, y el Señor sea con ustedes. Hagamos una oración para despedirnos.
Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche. Bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que seas tú con cada uno de nuestros hermanos. Tú les bendigas, los fortalezcas y les ministres de tu paz. En tu santo nombre te doy gracias. Te bendigo, Señor, y alabo tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén, Dios. Y amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. El Señor sea con ustedes y con cada uno en su familia. Bendiciones a todos. Amén.